ver. Bien. En el día de hoy estamos iniciando nuestro conversatorio sobre la democracia amenazada. Tenemos la presencia de tres disertantes: la diputada expulsada de su país de origen y privada de su nacionalidad, Edithia Dubón; la presencia cariñosa de Jorge Adalberto Núñez, filósofo y profesor cubano que vive en Cuba; y del amigo Elian Premio, profesor de la UBA, que nos vuelve a honrar con su presencia. Yo voy a dejar en manos de Nicolás Manera, nuestro joven colaborador, miembro del Instituto Maritain de Argentina. Él se va a encargar de ir dando la palabra y coordinando esto. Luego tendremos un tiempo de preguntas. Yo voy a silenciarme y desaparecer de escena y le dejo a Nicolás con el agradecimiento a todos los amigos que se han incorporado, algunos por primera vez, a quienes les damos nuestra muy calurosa bienvenida. Nicolás, el programa es tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Siempre es un placer poder compartir estos momentos donde lo que buscamos es poder compartir las experiencias y los conocimientos para enriquecernos más un poco entre todos. Bueno, en el segmento de hoy de la democracia amenazada, como bien dijo el doctor del Barco, vamos a dar comienzo a esta jornada dándole la palabra a Jorge Núñez, bien miembro valioso del Instituto Maritain en Cuba. Ya Ricardo hizo toda la presentación pertinente y Jorge un ferviente adepto. Así que, bueno, Jorge, la palabra es tuya. Bueno, saludos de nuevo para todos. De nuevo, quiero agradecerles a todos ustedes por el interés que demuestran acerca de la realidad cubana. A veces en Cuba, por su condición de isla, además aislada forzosamente por un sistema político totalmente tiránico, pues nos puede hacer pesar un poco sobre nosotros esa condición de soledad. Así que cualquier acompañamiento desde el exterior siempre es algo que agradecemos mucho. Es algo que agradecemos mucho. Lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos ya es el fin de la utopía, el fin de un proyecto que ya no tiene absolutamente nada que ofrecer. Ya todas las máscaras han caído, ya está mostrando el peor rostro de lo que siempre fue, lo que siempre estuvo por debajo. Ciertamente ese rostro feo lo han sufrido muchos opositores en estos 65 años, lo han sufrido de la peor manera, muchos de ellos. Pero ya en Cuba, en estos momentos, no hay utopía, no hay discurso político, no hay liderazgo político, no hay nada que ofrecer. Y la sociedad, estamos sufriendo una sociedad que está arruinada, arruinada en todas las formas prácticamente que un país puede estar arruinado, porque son más de 6 décadas, son más de 6 décadas. Es increíble tanto tiempo, es increíble tanto tiempo. Se ha resentido todo en Cuba, se ha resentido la cultura cívica, se ha resentido la educación, la economía está en números negativos, no hay una esfera de la vida nacional que haya escapado al desastre. El desastre es total.
en medio de todo hay luces de esperanza. Hay lentamente, hay un por ciento, hay una, quizá una masa crítica en Cuba que ha comenzado a despertar. Tristemente, por la falta de cultura democrática. Las personas no siempre tienen mucha claridad de los medios y los fines, hacia dónde dirigir los esfuerzos. Entonces, la gente está sumamente descontenta. La expresión de esa inquietud popular es cada día más frecuente, pero también pesa, por otra parte, la atomización de la sociedad. Si hay algo, y Joel sí lo sabe tanto como yo, quizás más que yo, si hay algo en lo que ellos han sido eficaces, los que detentan el poder en Cuba, es en dividir, en dividir. Y eso le ha pasado, no sé si ustedes usan también la expresión que usamos en Cuba, le ha pasado la cuenta a la oposición en Cuba, le ha pasado la cuenta a los proyectos alternativos en Cuba. Y se nos hace difícil a las personas que tenemos, digamos, algunos proyectos políticos en mente, se nos hace difícil llegarle al resto de la sociedad. También está el fenómeno de las redes sociales, que esto ha marcado una diferencia extraordinaria y ha sido un vehículo para demostrar el descontento social, pero también para mostrar rostros nuevos, para mostrar personas que antes el resto de la sociedad no conocía, y ya sus nombres se hacen cada día más comunes. Yo pienso que el fin del régimen catrocomunista está cerca. Tristemente, son 6 décadas de desear lo mismo, pero el régimen en estos momentos ya no tiene nada que ofrecer. No tiene alternativa para economía, no tiene alternativa para política, no tienen discurso, no tienen liderazgo. Solamente les queda el poder. Solamente les queda el poder. Pero hay una necesidad grande de concentrar los esfuerzos. Hay una necesidad grande de decir al pueblo, mire, la alternativa es la democracia. La democracia es preciso. Maritain hablaba de credo democrático. Es necesario creer y hacer llegar al resto de la población cubana que la democracia es una alternativa verdadera, que es la única alternativa de hecho posible. Y tristemente, el régimen ha basado su discurso en una oposición férrea a la democracia, en tratar de legitimar la democracia, en tratar de desprestigiar la democracia. Inclusive una palabra como derechos humanos, que en el resto del mundo suena como algo tan esperanzador, como un logro, como algo, como un horizonte al cual dirigir los esfuerzos. En Cuba también, Librado lo sabe, Joel se lo sabe. Por ejemplo, aquí en Cuba, que Cuba de hecho es un país firmante de la delegación cubana fue una de las más activas para elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aún así en Cuba en estos momentos una persona sale a la calle a repartir copias de la Declaración Universal y termina la noche en una prisión, en una estación de policía por lo menos. Y entonces las personas ni siquiera conocen la letra. Hablan de que en Cuba se cumple, pero en general las personas ni siquiera han podido manosear la Declaración Universal. Y eso es un dato interesante porque a mí siempre me ha resultado chocante si hay presencia en Cuba de las Naciones Unidas, si hay presencia en Cuba de varias agencias de las Naciones Unidas, ¿por qué no existen programas de televisión donde se debata la Declaración Universal? ¿Por qué no se enseña en las escuelas? ¿Por qué no se enseña, no se divulga? Pues no, la respuesta es obvia. El gobierno, el régimen de La Habana ha tratado de frenar de todas maneras posibles que eso llegue al pueblo cubano, que las personas sepan de qué va exactamente. Y bueno, ese es mi principio para exponer. Yo sí creo, y
tengo motivos para creer que sí, que la inspiración cristiana y la inspiración democrática, que van muy unidas en la historia de Cuba, son la única alternativa posible. Aunque no se trate, porque yo he tenido debates interesantes con personas cuando yo les hablo de humanismo cristiano, y hay personas que piensan que se trata de que nosotros queremos una teocracia en Cuba. Para nada. Es decir, el humanismo cristiano es una alternativa y el cristianismo siempre ha tenido claro la división entre el poder temporal y el poder espiritual. Eso está en las raíces más antiguas del cristianismo. Nosotros no tenemos la menor pretensión de obligar a los cubanos a que sean católicos, ni que sean cristianos, ni que sean nada. Simplemente es una alternativa que sí sabemos que puede enriquecer la vida política, la vida cultural, la vida artística, la vida filosófica en Cuba. Que la filosofía en Cuba, por Dios, es increíble. Quizás los amigos argentinos no lo sepan, o hayan amigos argentinos que no lo sepan. En Cuba, para graduarse de filosofía en la universidad, lo mismo en la Universidad de La Habana, que en los institutos pedagógicos, la única manera de graduarse en filosofía, los títulos académicos dicen licenciado en filosofía marxista. Y la filosofía marxista es lo que ha moldeado la academia y lo que ha moldeado la política. El marxismo ha sido, de hecho, el pretexto teórico perfecto para un régimen como el de La Habana. Y, por supuesto, para mí, en lo personal como católico, me parece tremendo y me parece importante y me parece tremendamente oportuno para la realidad cubana mostrar también que es necesario transformar el pensamiento, transformar la manera de comprender la filosofía, porque la filosofía es la ciencia, es la ciencia. Es una verdadera ciencia esencial para comprender al ser humano, para comprender la historia, para comprender la política, para comprender las demás ciencias, para comprender el arte, la cultura, la filosofía. Y en Cuba, por toda esta orientación que ha tenido la educación desde los primeros años del comunismo, pues han tratado forzosamente de implantar la filosofía más afín posible a los soviéticos. De hecho, los soviéticos decidían cómo era la filosofía que tenían que enseñarse en Cuba de manera puntual. Quizá usted no conoce, hay una historia interesante sobre una revista que se llamaba Pensamiento Crítico a principios de los años 70, que siendo una revista marxista trató de abrirse un poquito más a diferentes vertientes dentro del marxismo. Y no, los soviéticos no lo permitieron, cerraron la revista, le retiraron la categoría docente y cualquier posibilidad de enseñanza a todas las personas que están involucradas. Y no, tenían que enseñarse el marxismo más crudo importado de Moscú. Esos son datos interesantes de nuestra historia que explican un poco por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Bueno, no quiero robar demasiado tiempo, quiero que otras personas pregunten. ¿Alguna pregunta puntual que quieran hacerme para orientar más o menos? Jorge, por el momento manejamos las preguntas para el final de la charla. Ya. Cosa de hacerlo más integrador también un poco con los temas que van realizando los otros expositores. Perfecto, perfecto. Bueno, pues básicamente esto es lo que yo quería mostrarles sobre la realidad cubana. Un sistema político agotado, una sociedad que está viviendo la peor crisis de su historia, una emigración descomunal inmensa que ha desangrado al país. Sobre todo, por supuesto, la mayor parte de las personas que emigran son jóvenes. Una crisis de valores que atraviesa la sociedad completa. Personas que han perdido cualquier confianza en que Cuba pueda rehacerse o que puedan hacer un proyecto de vida en Cuba. La crisis económica es aplastante. Es aplastante. La crisis económica impide también que las personas a veces puedan pensar un poquito más. Es difícil. Para una persona que está fuera de Cuba, se le haría un poquito difícil comprender a qué niveles de desastre económico está funcionando la sociedad cubana o mal funcionando la sociedad cubana
en estos momentos. Y si hicieran una encuesta, que no la van a hacer, obviamente, sobre el índice de popularidad o de aceptación de los actuales políticos cubanos, creo que el resultado sería desastroso. Desastroso. Porque básicamente uno sale aquí a las calles, no de ahora, estoy hablando de años acá, uno sale aquí a las calles y nunca yo he escuchado en mi vida, vamos a hablar de los últimos años, 5, 6, 10 años para acá, llegar a un lugar público y escuchar que las personas estén hablando bien ni siquiera de un solo político cubano. A mí no me ha sucedido. Y a la mayoría de las personas que conozco, pues tampoco. Sí, uno puede tomarle el pulso a la opinión pública en general, lo mismo con las redes sociales que en los entornos donde nos desenvolvemos. Y el descontento es tan palpable que casi que se hace físico. Totalmente palpable, es totalmente real. Entonces, ellos lo saben, pero el sistema, pienso, inclusive la mayoría de los amigos míos cercanos pensamos más o menos igual de esto mismo, que el sistema, que ellos saben que la situación es insostenible, pero el miedo a perder el control les paraliza a hacer cualquier tipo de cambio, inclusive cambios que pudieran ser un poquito beneficiosos hasta para ellos, ¿no? Para mejorar aunque sea un poquito su imagen pública. Pues no. Creo que el temor a perder el control es lo que ha llevado, unas causas que ha llevado a Cuba a esto que estamos viviendo. Un país con tantas potencialidades, un país del cual yo me siento orgulloso porque Cuba tiene personalidades brillantes en casi todos los aspectos, en la ciencia, en la cultura, en el arte, en la literatura, en la academia, en todo. Entonces es triste que un país con esa tradición de pensamiento, un país hermoso, geográficamente muy bien colocado y demás, haya caído en esto. No existe la menor justificación para que Cuba esté sufriendo lo que está sufriendo en estos momentos. No tiene la menor lógica, es totalmente absurdo. Y la necesidad de... Si hay algo que es también muy positivo, por lo menos yo lo veo así, sí se ha instalado en las personas, en la mentalidad popular, la idea del cambio. Eso está ahí, es una realidad que yo siento viva. Las personas sienten y quieren y desean el cambio. Y una vez que eso está ahí, no hay vuelta atrás, no hay involución, eso es un paso hacia adelante en el pensamiento y es irreversible. Es irreversible. Otra cosa es que ya el cubano se ha acostumbrado a protestar. No con la frecuencia que uno quiere, no de la manera que uno quisiera, pero sí. Sí. Años atrás eso era impensable. Eso era impensable. Ya las cosas que las personas decían antes en sus casas, a puerta cerrada, ya lo dicen en las calles, lo dicen en los centros de trabajo, lo dicen en cualquier lugar público. El cansancio y el agobio es tal que las personas no se están limitando. Y repito lo mismo. Eso es irreversible. Es irreversible y lo saben. Los que tienen poder en Cuba lo saben. Y me parece que hay espacios que se han logrado, que hay avances que se han logrado lentos, insuficientes, pero avances al fin. Y yo tengo confianza en esos pequeños avances. Yo tengo confianza en esos pequeños pasos. Yo tengo confianza en que Cuba puede llegar a ser un país como el que nos merecemos los cubanos, como el que necesitamos los cubanos. Jorge, te pido disculpas, pero necesito que vayamos con la conclusión para poder pasar al resto de los disertantes. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Vamos a pasar con el siguiente disertante, Edipcia Dubón, exdiputada nacional nicaragüense, exiliada al momento de la fecha, pero no la estaría bien. Ahí está. Gracias, Nicolás. Por favor. Bueno, la democracia amenazada, creo que la democracia está amenazada en el continente. En el caso de Nicaragua está completamente desmantelada o aniquilada.
estamos viviendo un momento muy particular en la historia en el que la conceptualización formal o normativa de la democracia está siendo cuestionada porque las personas se acostumbraron a votar y que el proceso de elegir a una persona significara la mejora de sus condiciones de vida y resolver todas las diferencias y los problemas de las familias en nuestros países. Y lo cierto es que no ha sido así. Y no ha sido así porque la democracia requiere de distintos actores, requiere de pesos y contrapesos, requiere de que las élites tengan un compromiso con la democracia y donde realmente se pueda utilizar la ley por igual. Pero lo cierto es que la ley ha estado siendo utilizada por unos sectores a su beneficio y ha sido aplicada a quienes no tienen el poder para controlar a la ley. Entonces hemos estado en ese juego maniqueo de realmente si la democracia es para todos o si la democracia es para unos, quiénes son ciudadanos de primera y quiénes son ciudadanos de segunda. La democracia también como concepto y forma de lenguaje ha empezado a ser cuestionada. Hoy por hoy los académicos se están preguntando qué significa la democracia. ¿Es ese concepto definido por O'Donnell o por otros grandes cientistas políticos o tiene expresiones más concretas o simplemente la democracia es una aspiración irrealizable? Desde mi experiencia personal, creo que la democracia es el espacio necesario para convivir, para dirimir las diferencias, para tener paz, para poder ejercer derechos, para limitar el ejercicio del poder y de la fuerza, para construir la forma de gobierno a partir del acuerdo de los y las ciudadanos. Pero eso requiere de ciudadanos y eso requiere de una selectividad estratégica definida desde el poder para invertir en esa educación que genere esos ciudadanos que tengan esa capacidad de ser críticos y de actuar frente al poder. Lo cierto es que hemos estado frente a una selectividad estratégica que ha privilegiado los intereses de las élites. En el caso concreto de Nicaragua, llegamos hasta aquí por un pacto de corruptos, por un pacto entre el gobierno de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que privilegió a la élite política, que privilegió los intereses económicos antes que los intereses ciudadanos, pero también frente a una sociedad resultado de una crisis política anterior, de una sociedad de posguerra que no tuvo la posibilidad de hacer las inversiones necesarias en educación y en salud que permitiera tener a ciudadanos y no habitantes. En realidad, en Nicaragua, la gran mayoría de la población eran habitantes y no ciudadanos, no porque ellos tuvieran la culpa, sino porque el modelo político y económico los había colocado en esa posición, en una posición donde 8 de cada 10 querían irse del país, donde el 85% de la población vive en la informalidad y donde el mayor generador de empleo es el Estado. Y eso hace que las personas realmente no tengan una capacidad crítica y no tengan la posibilidad de tener posiciones contestatarias frente al poder. Y fue desmantelando esa voracidad de los intereses económicos, el sistema político, hasta convertirlo en un bufón de los intereses del poder. Al final, creo que lo que se evidenció es que el poder tiene la necesidad de acumular más poder hasta convertirse en poder absoluto, y es lo que pasa con el Frente Sandinista, su llegada en el año 2007, en ese proceso de negociación política con el partido del señor Arnoldo Alemán. Al final asume tanto poder que deshace los acuerdos establecidos con el régimen de Alemán, se convierte, deja de ser solamente una organización que tiene intereses estrictamente políticos, sino que también una organización que tiene intereses económicos, y se da cuenta que con los intereses, con el poder político que tiene, puede llegar a ser un bloque hegemónico
donde no necesite del resto y entre en un proceso de desmantelamiento del sistema de partidos, captura al Estado por dentro y desmantela toda oposición política en el país. Cuando hay una acción ciudadana frente al deterioro de las condiciones económicas, al deterioro de las condiciones ambientales, el régimen tenía el suficiente poder para hacer el uso de la fuerza, lo hizo, asesinó a más de 358 personas a mansalva y fue peor porque se evidenció que era un poder tan absoluto que la comunidad internacional que tiene todo este discurso de la democracia realmente no tiene instrumentos reales para contener este tipo de poderes. Y logra desmantelar el sistema político del país, logra expulsar a la oposición, arrestar a los liderazgos políticos más importantes. Prácticamente el 10% de la población ha salido desde el 2018 hasta la fecha, 358 personas asesinadas y más recientemente 317 personas desnacionalizadas. El Consejo de Derechos Humanos ha instalado un grupo de expertos para analizar si en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad. Se evidencia de que se han cometido crímenes de lesa humanidad por la desnacionalización de este grupo específico de nicaragüenses y por el sometimiento de torturas a quienes estuvieron en las cárceles del Chipote o siguen estando en las cárceles del Chipote, porque además estamos en una puerta giratoria en la que el régimen captura, libera, negocia, libera, captura y no pasa nada. Entonces creo que sí estamos frente a un momento de crítico, porque experiencias como la cubana, la venezolana y la nicaragüense evidencian la posibilidad de la existencia de regímenes dictatoriales frente a democracias que no tienen elementos para proteger a la democracia, para contenerla y mucho menos para castigar a quienes desmantelen estos mecanismos y que además desmantelan el Estado de Derecho, desmantelan todas las conquistas sociales, civiles y políticas de la humanidad a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces creo que es un momento crítico, pero que se inscribe en un momento crítico también mundial de la guerra de Ucrania y de la guerra de Gaza y ahora Irán, que hace que un problema como el nicaragüense pues sea irrelevante y que la democracia sea relevante para quienes tienen poder, para quienes están en el hemisferio, quienes están en el continente europeo y no para paisitos tan pequeños como los nuestros, no así el caso venezolano, que tiene una connotación y una relevancia por el poder económico que representa en el continente. Entonces, la democracia está amenazada, sí está vaciada en contenido, está siendo manipulada. Hoy por hoy estamos hablando de leyes de agentes extranjeros, de leyes de ciberdelito, de la utilización del Estado de Derecho para perseguir y acallar a las voces que son críticas al poder, perseguir y acallar a las voces que cuestionan el abuso del poder y quienes nos hemos organizado para desde las instituciones demandar respuestas de transparencia, de igualdad, de derechos, y que lo que estamos recibiendo es persecución, exilio, desapariciones extrajudiciales, asesinatos y ahora ya estamos en un momento superior donde estamos hablando de violencia extraterritorial. Ya en el caso venezolano, pues este personaje que fue asesinado en Chile y Chile pues no dice nada. Entonces creo que hay un trastocamiento conceptual de la democracia, normativo, formal, del lenguaje, hay un uso discrecional de la fuerza, hay un desmantelamiento del Estado y los controles de los poderes del Estado, pero también estamos hablando de unas élites que están cómodas por su proceso de acumulación económico sin tener un compromiso real con la democracia y los derechos. Gracias. Muchísimas gracias, Edipcia. La verdad que siempre es un placer poder escuchar las realidades de otros lugares y bueno, el poder compartir estas opiniones sobre la democracia. Bien, finalmente vamos a pasar con nuestro último exponente para dar lugar a la charla. Elian Pregno, profesor de la UBA.
aquí estoy, Nicolás. Perfecto. Le cedo todo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Maritain, sobre todo en la persona del querido doctor Del Barco. Y es un honor para mí realmente compartir este espacio con los colegas nicaragüenses, con la doctora Dipsia, con el doctor Jorge de Cuba. Y apenitas poder intercambiar o colocar algún punto. Cuando el doctor Del Barco me comentó el tema y sobre todo tan sugestivo, ¿no? Yo le hubiese agregado la democracia amenazada, entre paréntesis, no importa cuánto leas esto. Le podría haber, ¿no? Que se ha hecho tan famosa esa expresión, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Simplemente dos ideas a partir de la etimología de la palabra. Probablemente los profesores de derecho político, de filosofía política, cuando comenzamos a hablar de democracia, o la primer página del libro o del paper, ¿no? Esa vieja aproximación a partir de las partículas griegas que componen esta palabra con tanto voltaje, con tanta carga emotiva, ¿no? Demos pueblo, kratos poder. Y dicen, bueno, mire que el tipo este comienza, es una falta de respeto casi que diga esto ante un auditorio calificado, pero quería detenerme exactamente en estos dos núcleos teóricos duros que le imprimen ese voltaje a este término tan caro, tan delicado y que nos convoca hoy, queridos amigos. Pero simplemente dos reflexiones y son las que me ha disparado gracias a esta generosa invitación del doctor Del Barco. Primero, cada vez que nombro la palabra pueblo, a mí me ha pasado siempre decir, bueno, ¿y quién es pueblo? ¿No? Acá tenemos en la Argentina un latiguillo, ¿no? Unas frases, y bueno, Juan Pueblo, yo no sé realmente quién es, cuándo estoy adentro del pueblo, cuándo no, depende con quién hablo, soy pueblo o no, y probablemente nos comemos la curva, nos tragamos la metáfora en algún punto, ¿no? Porque ciertamente se trata de una categoría de análisis y no de una categoría natural, y bien vale rememorar ese libro maravilloso de Moore, ¿no? y la invención del pueblo. Pero sobre este primer núcleo teórico denso y duro, sobre todo en sociedades tan heterogéneas como las nuestras, pienso en la atomización de la idea. Y la verdad que en sociedades normales, hablar de grupos de interés, o en condiciones normales, grupos de interés sería lo razonable, ¿no? Grupos de interés articulados en torno a causas sectoriales. El problema es, y esto es lo que el primer aguijón que quisiera colocar, creo que esta atomización de la idea de pueblo me hace pensar en grupos de poder, en grupos de interés articulados en torno a causas, que eso sería, insisto, condiciones normales, pero yo noto algún que otro reverdecer corporativista que me preocupa y que creo que interpela a la idea de democracia. Digo cierto neocorporativismo y hasta neofascistoide, porque esas causas que congregan a los grupos de interés tienen un dejo absolutista con la capacidad de bloquear, anular, casi que aniquilar al contrario. Y lo voy a poner con un ejemplo. Pareciera ser que quienes llegan a ocupar una banca, un escaño en nuestros parlamentos, lo hacen movidos pura y exclusivamente con un único interés, con una dificultad enorme para recuperar esos ideales, ¿no? Que alguna vez nos enseñaron que era preciso salvaguardar.
el interés general, el bien común, el bienestar general. Pues no. Resulta que, y voy a poner algunos ejemplos y por favor no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero pareciera ser que si yo soy vegano, quiero llegar al Congreso, yo y mi grupo, para que seamos veganos y no para defender nuestro derecho a ser veganos, sino para imponer que todos los demás sean veganos. Y esto es lo que me preocupa en esta atomización de la idea, pero que en algún punto termina deglutiendo a los demás. Termina devorando a los demás, termina anulando a los demás, termina aniquilando a los demás. En este sentido creo que asistimos a una amenaza para la democracia con un reverdecer neocorporativista o neofascistoide, y perdón por haber puesto este ejemplo en particular, bien podría haber puesto otros, y ya esta parte se podría llamar bien Haciendo Amigos con Elian, y así como hay un grupo de veganos que quiere imponer, no salvaguardar o poner a salvo el derecho a comer lo que se les venga en ganas, sino imponerle a todos los demás un modelo de virtud, y en este caso una dieta. Se imagina que yo soy un hombre del interior, un hombre de La Pampa. En La Pampa tenemos una diversidad de menúes que va de carne y papa y carne. No tenemos muchas opciones en ese plano, pero creo que como hombre del interior me van a entender la inmensa mayoría de los que están acá. Pero digo, podría valer para veganos, podría valer para los tipos que mañana se oponen a las corridas de toros, el que se opone a... Pongan ustedes el ejemplo que quieran, algunos entendimientos, diría yo, oblicuos del feminismo, movimiento LGBTQ y no sé cuántas otras palabras, letras uno puede agregar, pero lo cierto es que lejos de tratarse de grupos de interés que articulan sus demandas en torno a causas sectoriales y que deben insertarse en el concierto de demandas procurando el bienestar general, sin perder, sin desdibujarse en la propia identidad, porque convengamos que, insisto, que existan grupos de interés es lo normal en cualquier sociedad. El tema es, y esta quizás sea una preocupación y ojalá alguno de ustedes me ilumine y diga, no, fíjese que tal vez es un tanto apocalíptico, no existe tal cosa como un reverdecer neocorporativista o neofascistoide, y no es tan así. Yo temo y veo allí una amenaza a la democracia, que el grupo de interés en realidad viene a exacerbar la propia causa, y hasta ahí no estaría nada mal o no tendría nada que decir. Uno defiende con ahínco sus propios intereses porque de última somos sujetos autointeresados en sociedades plurales, pero el problema es, insisto, cuando anulo, bloqueo a los demás, y lejos de poner a salvo mis propios intereses, anulo, bloqueo, cancelo los ajenos. Y la segunda palabrita, la segunda parte de esta palabrita, que tiene que ver con la idea de poder, que nunca está vacante, creo que una amenaza la vemos en la fragmentación del poder, donde, insisto, en una sociedad normal, esos grupos de intereses a cada uno le tocaría bregar por una cuota aparte. El tema es la licuación o el extravío del interés general, echar por tierra todo anhelo por el bienestar general o el bien común, lo que quiera que sea, pero claro, insisto, en sociedades heterogéneas donde por ahí cuesta bastante identificar cuáles podrían ser eventualmente, aquellas aristas del bienestar general, del interés general, del bien común, pero creo que en orden a la fragmentación del poder y a estos grupos de interés, que en realidad, más que grupos de poder, más que grupos de interés, se trata de neocorporativismos de corte neofascistoide. Yo creo que hay una severa amenaza
a la ya de por sí ilusoria idea de representatividad. Esta idea, y aquí por supuesto toda mi solidaridad con la doctora Edipcia, por quien siento una gran admiración, pero lo que digo es, aún dejando a salvo la normalidad de la existencia de grupos de interés, pareciera ser que se desdibuja en nuestros parlamentos la teoría de la representatividad cuando quien se sienta ahí es el veganismo encarnado, es el feminismo encarnado, es el movimiento LGBTQIX. Ahí yo advierto un severo peligro a la idea de la democracia, o a la democracia como tal. Para no excederme y ser respetuoso del tiempo y habilitar el espacio, creo que las dos grandes amenazas que yo detecto y que quisiera compartir con ustedes a modo de resonancia en esta noche tiene que ver con la atomización de la idea de pueblo, que ya de por sí deberíamos recuperar la idea de que se trata de un invento, de un gran invento, de una categoría de análisis y de ninguna manera una categoría natural. Pero la atomización en la idea de pueblo y la fragmentación en la idea de poder como una severísima amenaza a la representatividad, al interés general, al bien común, y que, repito, en sociedades tan heterogéneas como las nuestras, se alejan cada vez más y se vuelven cada vez más y más ilusorias, habilitando peligrosos neocorporativismos neofascistoides. Muchas gracias y un abrazo para cada uno. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a pasar a la parte más entretenida del día de la fecha, que es el debate. Tengo entendido, si la memoria no me falla, que ya habían realizado un par de preguntas. Nicolás, Sí, Jorge. me pregunto si hay alguna posibilidad de que pueda dirigirme directamente a Edipcia. Sí, Aunque ningún sea en problema. breve. Por favor. Edipcia, muchísimo gusto. Leí un poco sobre ti, discúlpame por tutearte, previo a esto, y tienes toda mi admiración. Delante de tu valor yo me siento pequeño. Y un tema, voy a tratar de ser muy breve para no abusar, obviamente, es que como cubano uno dice, caramba, Cuba, el régimen de La Habana ha tenido mucho que ver con lo que están sufriendo los nicaragüenses y lo que se está sufriendo en Venezuela. Y es tan lamentable que durante tantos años un dictador, con todas sus características de dictador como Fidel Castro, era recibido en países democráticos con alfombra roja. Y las ideas de él y las ideas de subversión contra la democracia se originaron, tienen un fuerte origen en La Habana y se irradiaron por todo el continente. Y ha llegado a provocar graves amenazas a la estabilidad de la democracia en todo el continente. Y todavía lo está haciendo. Cuba, aún con su miseria, aún con todos los problemas que tiene la sociedad, el régimen sigue siendo eficaz en su campaña ideológica contra la democracia y en su campaña por debilitar los movimientos democráticos y los movimientos, digamos, conservadores en todo el continente. Edicia, de nuevo, tiene toda mi admiración y ojalá que en algún momento cercano podamos ver a Nicaragua y a Cuba de otra manera como lo estamos viendo en la actualidad. Gracias. Muy bien. Edipcia. No, yo solamente expresar, don Jorge, realmente creo que es la aspiración de cualquier demócrata, ¿verdad? Que Cuba, Venezuela, Nicaragua y el sinnúmero de países, porque desgraciadamente no somos los únicos en el mundo que estamos viviendo dictaduras, realmente podamos tener democracia donde exista Estado de Derecho, donde la diferencia se pueda dirimir utilizando la ley y donde para mí hoy muy concretamente la democracia es mi casa. O sea, la ausencia de democracia me ha quitado el derecho a tener mi casa.
casa que fue resultado del trabajo de mi familia, mi hogar, mi familia, o sea, tiene una connotación muy llana hoy para mí. Es el poder caminar en mi país, oler a Nicaragua, comer mi comida, o sea, es cosas muy simples, ¿verdad? Entonces, que me ha quitado el régimen como derecho. Y creo que en el caso de los cubanos, o sea, sin duda mi compromiso porque ustedes tengan libertad, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, no solamente para el restablecimiento de la democracia para mi país, sino también para ustedes, que siempre han estado muy cerca de nosotros, ¿verdad? O sea, para cualquier nicaragüense, los cubanos siempre han sido parte de nuestra vida, y nuestro anhelo de que ustedes puedan tener mejores condiciones de vida y oportunidades, y es una condición sine qua non, pues, o sea, no solamente para nosotros, sino también para ustedes. Entonces, mi solidaridad también con usted, mi solidaridad con el pueblo cubano, y mi compromiso siempre. Muchísimas gracias. Librado Linares, tengo la mano tuya levantada. Tenés el micrófono apagado. Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, pues nada, realmente muy bien compartiendo con este grupo. Las 3 exposiciones fueron muy buenas, de verdad, de altura, muy conceptuales y al mismo tiempo muy ancladas a la realidad. Pero bueno, yo quería dar mi experiencia, que aun cuando a ustedes les parezca que en Nicaragua la democracia no existe, hay un régimen autoritario, y en Argentina, bueno, hay una atomización la atomización y la descentralización del poder y la atomización y todo lo que se ha conversado. En Cuba la situación es aún muchísimo más crítica. Si nosotros nos remitimos a la Constitución cubana, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en el artículo 4 de la misma aparece que los revolucionarios tienen el legítimo derecho de hacer cualquier cosa, incluido la violencia. Permiso un momentico. Marta, cállate la boca, que donde los revolucionarios tienen el poder constitucional, han tenido la desfachatez de darle rango constitucional a la intolerancia en la Constitución. Ellos pueden inclusive usar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra el otro político. También en ese artículo se regimenta a perpetuidad el socialismo, lo cual es una situación bien difícil, mucho más difícil que lo que han expuesto los exponentes anteriores. En el artículo 5 se consagra al Partido Comunista como el papel dirigente y superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir que el Partido Comunista no es un partido, son los hombres leales al primer secretario del Partido Comunista. Y entonces ellos están por encima de la Constitución y por encima de todo, y tienen la facultad de dirigirlo todo, y no son elegidos ni siquiera en elecciones espurias, ni siquiera. Ellos se eligen entre ellos, son los hombres del caudillo, y lo pueden dirigir todo. Es una aplicación grotesca de un modelo político que no tiene pudor ninguno para consagrar y darle rango constitucional a estas cuestiones. En el artículo 42, es el artículo donde hay 11 tipos de discriminaciones que son condenables. Se hace una exposición de un abanico amplísimo. Está prohibida la discriminación por motivos raciales, del color de la piel, por la etnia, por el lugar, pero nunca se dice por motivos políticos y filosóficos, lo cual quiere decir que por omisión se consagra constitucionalmente que los que piensan diferente desde el punto de vista político y filosófico no tienen cabida. También hay otro artículo donde las minorías políticas no existen. O sea, no hay la posibilidad de que haya minorías políticas. El Partido Comunista, dentro de su funcionamiento, utiliza lo que se conoce como el centralismo democrático. Quiere decir que no hay minorías dentro de un solo partido y no puede haber una disputa de ideas. No es posible. Una vez que se hace una supuesta asamblea, lo que se acuerde es eso, y las minorías tienen que tragarse sus opiniones
y sus propuestas y acatar obedientemente lo que se acordó. Entonces, solamente con esta pequeña exposición le quiero decir que en Cuba, y esto es un modelo que lleva 65 años seguidos de aplicación, lo cual ha creado un daño antropológico. La atomización social de la cual se habla ahorita en Cuba es más grande que en ninguna parte. En Cuba la gente se recela, no tiene confianza en sí mismo. En los términos de la ciencia que estudia el desarrollo, el capital social en Cuba ha sido fuertemente erosionado, castigado por el castrismo. Son 65 años de unos mecanismos de sometimiento y de obediencia que han devastado a la nación cubana. De modo que, en consecuencia, el castrismo cometió un daño enorme, que es que aniquiló al ciudadano. Por mucho tiempo, el lema que impuso el régimen es: para lo que sea, como sea y donde sea, comandante en jefe, ordena. Todo el mundo fue obligado a repetir eso en Cuba como si fuera un militar. Eso está en las antípodas del ciudadano. No hay discusión ninguna. La lógica militar llevada a la vida pública del país. Y entonces, bueno, pues realmente la situación es, hay que saber diferenciar lo que es un régimen autoritario de un régimen totalitario. La peor variante de todo es el totalitarismo, que no está concebido para que existan espacios de libertad. Todavía en el autoritarismo, por ejemplo, Ortega permite partidos políticos. Hay un partido hegemónico que es el de él, y los otros partidos nunca van a ganar las elecciones, pero por lo menos existen otros partidos políticos. Existen todavía algunos trazados de sindicatos, de organizaciones estudiantiles, etcétera. Hay muy destruidas, pero existe todavía vestigios de una sociedad civil. En Nicaragua, pero en Cuba no existe absolutamente eso. En Cuba existen unas instituciones que son brazos del Partido Comunista, como dijo Lenin. Son las poleas de transmisión del Partido Comunista, es una sola organización que controla, que el régimen, todos los regímenes totalitarios tienen una impronta muy grande de corporativismo. Ahorita se habló de eso aquí. Por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas es una corporación que el Partido Comunista, los hombres leales al primer secretario y el primer secretario en sí, tienen para controlar las disidencias, las posibles agendas reivindicativas de las mujeres. Y, en consecuencia, en la medida que sean más obedientes, entonces se les pueden dar algunas prioridades, algunas cosas, hay una relación de dependencia y de subordinación a través de estas corporaciones, como es también la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, una sola institución, una corporación, y está diseñada para subordinar a la población. Entonces, la otra cuestión que quería decir es que hay artículos éticos y supraconstitucionales, como los que le mencioné ahorita, y otros, que subsumen o subordinan unos supuestos derechos y libertades que existen en el título 5 de la Constitución. De modo que están allí, están anunciados, pero realmente no hay poder ni capacidad ninguna para poder ejercerlo por parte de la ciudadanía. Entonces la situación de Cuba es mucho más dramática. Me voy a tener que mover porque hay un perro ahí que está ladrando. Lamentablemente esto... y entonces pues es así, una situación bien dramática. Por eso es que en las condiciones de Cuba resulta muy difícil poder articular un movimiento social y político vigoroso y de alcance nacional de liberación. La sociedad cubana necesita liberarse, necesita redimirse de todo este andamiaje. Y otra cosa muy importante, que es la cuestión extraconstitucional, que es la mentalidad de la clase política. Entonces, inclusive ellos están muchas veces la mentalidad, la proyección que hace la clase política, ese talante arrogante con el resto de la sociedad. Bueno, pues comentar eso con ustedes. No obstante a eso, creo que Nicaragua todavía tiene algunos espacios de libertad, por lo menos en comparación con el modelo cubano, lo tiene. Y yo creo que si se produjese en Venezuela y en Nicaragua
una transición hacia la democracia, eso tendría unas repercusiones simbólicas, unas repercusiones económicas, sobre todo con Venezuela, por el intercambio económico que existe. Todavía Venezuela sigue siendo uno de los principales socios comerciales de la economía cubana, y tendría una simbólica, psíquica también, e inclusive ideológica, de esa ideología etérea, que es una mezcla de populismo, progresismo, comunismo, socialismo, indigenismo. Yo no estoy en contra de los indígenas, sino el indigenismo mal aplicado, el indigenismo que está hecho para subordinar y manipular a los pueblos indígenas, etcétera. También sufriría desde el punto de vista ideológico un golpe bastante fuerte, y eso no pondría en mejores condiciones de nosotros poder también avanzar. Esto hay una cosa importante: como esto es el régimen totalitario, es una suerte de jaula donde todo el ámbito de la economía, todo el ámbito de la política, todo el ámbito de la sociedad civil forman parte, están dentro del Estado. Un Estado que está dirigido por un partido, a la cabeza del cual hay un individuo con todos los hilos del poder. Quiere decir que, como es un modelo totalitario, todo se mueve en todos los ámbitos del Estado partido. Entonces, como se le exige al ciudadano, a diferencia de un régimen autoritario que tiene que militar, que tiene que estar dentro de las instituciones del régimen totalitario, eso es muy bueno para los totalitarios, porque le han permitido subordinar a las personas, dominar a las personas, acarrearlas a una plaza, en fin, a una representación. Pero lo malo para ellos es que se pueden empezar a producir grandes disidencias dentro de esas instituciones, y entonces yo creo que es importante que nosotros hagamos una política de tendido de puente para ese segmento reformista, realista, pragmático, que hace mucho tiempo no cree en el régimen, pero no tiene el valor o no sabe cómo salirse de él, para que se incorpore como una variable más de la ecuación democrática. Gracias. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Guillermo. Puedo seguir hablando, pero bueno, creo que... Bien, la que había solicitado la mano era Edipcia. Sí, don Librado, hasta antes del 2021, Nicaragua tenía esas características que usted señala. A partir del 2021, estamos transitando hacia un régimen totalitario de facto, en el sentido de que usted señala que hay toda la normativa que constituye el totalitarismo en Cuba está en la constitución política, en el caso cubano. En el caso nicaragüense, de facto. El régimen ha desmantelado todo el espacio cívico, todas las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua han sido cerradas en este momento. O sea, la Asociación de Caballistas, la Asociación Científica, la Cruz Roja, para mencionarle alguna, la Operación Sonrisa, o sea, todas las instituciones de sociedad civil que habían en el país han sido clausuradas, y hay un proceso de persecución a la ciudadanía abierto. Por eso estamos hablando de personas que son arrestadas permanentemente en el país, que permanecen en distintas modalidades de encarcelamiento. Unos son casa por cárcel, otras son por hora, otras son por meses. Estamos hablando de un momento político en el que usted señala que hay partidos. En Nicaragua no hay partidos. Toda la dirigencia política de los partidos políticos que estaban inscritos en Nicaragua en el sistema de partidos están en el exilio en este momento. El régimen prácticamente gobierna solito, sin tener oposición, tiene un control absoluto de la Asamblea Nacional. Usted habla de sindicatos. En Nicaragua no hay ningún tipo de organización. Todo lo que es los derechos de asociación, de organización, de protesta, de movilización, están conculcados en el país en este momento. Hay una discriminación, una persecución a la minoría religiosa, a la política, a la indígena. Estamos teniendo situaciones críticas en la costa caribe del país, donde se está persiguiendo a las comunidades miskitas nicaragüenses por proteger los bosques. Estamos hablando de que en Nicaragua hoy
Los 7 precandidatos a la presidencia del país fueron arrestados y permanecieron en prisión por más de 2 años y que fueron expulsados en un avión hacia Estados Unidos y desnacionalizados. Y creo que es importante que estamos hablando de un nuevo modelo que además es una dictadura mafiosa, es una mafiocracia, porque utiliza los mecanismos del Estado para enriquecer a un grupo que tampoco es partido, porque en el caso de Nicaragua no existe un partido, existe una familia, existen 2 personas, Rosario Murillo y Daniel Ortega, que controlan el poder y que tienen una serie de atláteres que están a su alrededor que le obedecen. Entonces hay esa confusión entre familia, partido y Estado que controla todo el poder por la represión, por el uso y control de la fuerza, por tener el control del ejército y la policía. Y no es que en Nicaragua no haya voluntad de cambio, hay voluntad de cambio. La gente salió a la calle, la gente se manifestó masivamente y la respuesta del régimen fue a violencia a mansalva, con francotiradores disparando a la cabeza, al tórax y a los ojos a las personas. Y después ha venido realizando una serie de prácticas aleccionadoras, como el hecho de la desnacionalización, como el hecho de la expropiación. O sea, yo no solamente estoy desnacionalizada, estoy expropiada, he perdido mis derechos civiles a perpetuidad y soy declarada prófuga de la justicia, como yo, 317 personas. Eso sirve como mecanismo a leccionar al resto de la sociedad para que no se mueva, para que no actúe. Y quienes han sido directivos de organizaciones de sociedad civil también han tenido que salir al exilio porque sus bienes también han sido inmovilizados y no tienen la sentencia que tengo a mi favor yo de estar desnacionalizada para denunciar lo que pasa en el caso de los 317, porque hay un sinnúmero de nicaragüenses que están desnacionalizados de facto, que no les permiten regresar al país, que no les habilitan sus pasaportes, que no les actualizan sus cédulas de identidad y que encima el régimen ha decidido cerrar los consulados y las embajadas en los países y en las ciudades donde hay más presencia de nicaragüenses porque sabe que esos nicaragüenses son opositores a su régimen. Y ha convertido la acción diplomática en un negocio porque ha instalado embajadas en países exóticos africanos porque está trasladando a poblaciones africanas, trayéndolas vía aérea en un tráfico de personas hacia Centroamérica para que vayan hacia Estados Unidos. Este es un régimen realmente que no legaliza, actúa primero de facto, dependiendo de la presión internacional, avanza en la legalización. Así fue que hizo la ley de agentes extranjeros para perseguir a la sociedad civil, la ley de ciberdelito y después la ley de transición a la patria y otras 2 más, ¿verdad? Que todas son igual de ridículas y absurdas como el libro de 1984. Y por último, yo creo que aquí tampoco deberíamos de hablar de quién es peor o mejor en términos de regímenes, porque al final depende de qué zapatos esté. Usted habla, es peor porque, perdóneme, usted es cubano, pero para mí, yo soy nicaragüense, para mí es peor, porque no debería estar en esta circunstancia. Entonces, el punto aquí es que la existencia de estos regímenes van en contra de las libertades, de los derechos y la dignidad de las personas. Y es por eso la razón fundamental por la que nosotros tenemos que oponernos y por lo que tenemos que defender la justicia, la verdad, el derecho, y no porque sea mejor o peor, sino porque es inaceptable. Sí. Bien. Perfecto, Edipcia. Librado, ahí yo te voy a dar la posibilidad para la contestación. Pasa que en el medio antes la tenía Joaxis, que había solicitado la palabra. Bueno, un saludo a Librado Linares, antes de empezar a hablar. Librado, te saludo. Hacía tiempo no te veía. Sí. Creo que Edipcia ha explicado muy bien lo que yo quería decirle en forma de respuesta a Librado. Es muy correcto lo que ella ha dicho y sobre todo porque ella es nicaragüense y quién mejor que ella para conocer la realidad de su país y para poder exponerla del modo que lo ha hecho. Y por supuesto que coincido con ella en que lo que existe ahora mismo en Nicaragua es un totalitarismo total, valga la redundancia en este caso. Y estoy muy de acuerdo precisamente por todas las circunstancias que
que están viviendo los nicaragüenses. Estamos hablando de ya un significativo número de personas en el exilio debido a la persecución política en Nicaragua. Como bien ella dice, los partidos políticos son inexistentes ya, han sido eliminados y la mayoría de los líderes políticos están en el exterior. Por lo tanto, ya no se puede hablar ni siquiera de que haya la posibilidad de que exista una elección o que existan elecciones libres en Nicaragua. La persecución religiosa es cada vez más fuerte, especialmente contra la Iglesia Católica, y eso es algo que hemos estado siguiendo durante todo este tiempo, incluso dirigida abiertamente a las máximas figuras de la Iglesia Católica en Nicaragua, obispos, cardenales, han tenido que salir del país precisamente por la persecución abierta del régimen Ortega Murillo en contra de ellos. Y de hecho, bueno, Edipcia es una muestra, ella está en el destierro porque ni siquiera podríamos llamarle a eso exilio, ¿no? Estás desterrada y además de eso, pues también se te ha quitado tu nacionalidad y a eso también sabemos de, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, los 200, las 200 personas que fueron extraditadas a los Estados Unidos desde Nicaragua y que han perdido también su nacionalidad, que es una cosa muy atípica, aunque el régimen cubano también la practica de algún modo, porque cuando los cubanos salen de Cuba, aun cuando no abiertamente se dice que han perdido su nacionalidad, luego el régimen cubano les impide regresar. Muchos de ellos se encuentran ahora mismo en un estatus legal en otros países, como por ejemplo acá Estados Unidos, bastante en el limbo, porque sencillamente no se les permite entrar al país. Y ya no estoy hablando de mi caso, por ejemplo, que soy ciudadana norteamericana, que vivo en este país hace 7 años, pero no puedo regresar a mi país porque estoy en una lista negra que el régimen no le permite la entrada, sino de cubanos que han salido por 2 o 3 meses para regresar luego al país y el régimen de Cuba les prohíbe, incluso no se pueden ni siquiera montar en el avión en los aeropuertos de cualquier parte del mundo donde estén. O sea que de algún modo eso también es expropiarlos a ellos de su nacionalidad. Pero en el caso de Ortega Murillo lo han hecho abiertamente. Abiertamente le han quitado la nacionalidad a personas que por derecho propio, porque nacieron en ese país, por derecho propio, pues tienen que tenerla. Así que era eso, sencillamente creo que Edipcia lo ha expuesto excelentemente bien y estoy segura que Librado pues ha entendido perfectamente bien lo que ella expuso, ¿verdad? Y creo que la explicación de ella pues sobre todo está muy actualizada, que eso es muy importante, está muy actualizada y como bien ella dice, al final cada cual conoce lo suyo y cada cual sabe del sufrimiento y de las penurias que pasan, ¿verdad? En los sistemas de este tipo, del que lamentablemente y tristemente lo digo, nuestro país tiene ahí la mata, ¿no? Como decimos los cubanos, tiene la madre de todos los totalitarismos y de todas las dictaduras de Latinoamérica en este momento, lamentablemente. Ojalá todas sucumban, ¿no? Todas caigan para que verdaderamente la democracia y la libertad puedan reinar en nuestro continente. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias, Joaxis. Bien, le voy a dar la palabra al estimadísimo doctor Plaza. Buenas noches, queridos amigos. Un saludo afectuoso y agradecido a todos los presentes, a los 3 excelentísimos expositores que hemos escuchado y a Ricardo del Barco y Nicolás Manera por su inspirador esfuerzo de imaginar tan interesante coloquio. Un saludo también a nuestros 2 nuevos socios ordinarios, Gonzalo Fernández y María Laura Picón. Y 2 brevísimas ideas o recordatorios. En la democracia hay 2 cuestiones absolutamente esenciales que quisiera recordar. La primera es el tema de la verdad.
hemos dedicado un coloquio a Maritain, peregrino de la verdad, y justamente debiéramos considerar a la verdad como centro del sistema democrático y no al sistema democrático como una mera cuestión de poder o de técnicas de gobierno o de cómo conseguir o no un resultado político. La verdad es la cuestión central en un sistema democrático. Si no nos atenemos y respetamos la verdad en el discurso político, la democracia pierde sentido. La segunda cuestión es la ley y el respeto por la ley. En una democracia solo podemos y debemos arrodillarnos todos los que mandan y los que obedecen ante la ley. Si esto se olvida, la democracia también pierde su sentido y parte de su contenido central. Bueno, nuevamente les agradezco y esto lo dejo como ideas y les abrazo a todos de modo agradecido nuevamente. Muy interesante el criterio que aporta Doc. Bien, finalmente le voy a dar la palabra a Gonzalo, que lo tengo hace bastante esperando. Me parece que Librado había pedido la palabra para contestar o comentar algo que había dicho la señora Edipcia. Sí, pero estabas vos primero. Ah. Yo más que nada, tres reflexiones que son tres preguntas a los tres amigos expositores de hoy. En primer lugar, a mi viejo amigo Jorge Núñez, lo que hago extensivo a sus compatriotas Librado y Joás. En segundo lugar, a lo de la exdiputada Edipcia. Y por último, a lo del profesor Preño. Respecto de Núñez, Linares y Joaxis, nos colocamos en Cuba, un régimen totalitario ya totalmente consolidado porque lleva 60 años. Y yo creo que los tres que nos han hablado acá ya nacieron bajo el régimen comunista. La inquietud mía o el interrogante mío es que yo pasé mi vida, digamos, desde adolescente mayor, viendo la figura de Fidel Castro, primero como la del hombre que venía con ideales sociales de liberación y que se transformó en un cruel dictador, que su hermano cuando le reemplazó aparentó abrirse un poco hacia la sociedad civil por lo menos, pero que no fue mucho más allá. Pero lo que me extrañó sobremanera es que cuando toda esa generación desapareciera, no hubiera habido una generación de relevo, incluso dentro de las ideas del régimen. Un régimen, como ocurrió en tantos regímenes comunistas, que se habían ido abriendo, aunque sea un poco, y dejar una puerta entreabierta para que ideas de otra naturaleza entraran. Yo veo desde acá que Díaz-Canel, que me parece que es un hombre joven, es más viejo que los Castro. Es un interrogante que les hago a ustedes. A la señora Edipcia Dubón, yo he seguido con interés el proceso nicaragüense desde que Anastasio Somoza fue derrocado. Primero, ese espacio de democracia que me parece, usted me corregirá, se vivió bajo la presidencia de la señora Chamorro. Y luego el pluripartidismo que se hizo demasiado plural
para un país pequeño. No digo que no tuvieran posibilidad de vigencia las distintas ideas, pero que llevaba necesariamente a que los partidos buscaran acercarse, aliarse. Pero la sorpresa que yo me llevé fue la alianza entre un liberal y un marxista democratizado, digamos, por decirle de alguna manera a Ortega, que terminó siendo en una recuperación, pero no esta vez para el Frente Sandinista, sino para la persona de Ortega y su mujer, en un régimen que en los hechos es igualmente totalitario como jurídicamente lo es el régimen de Cuba. Y lo que usted ha contado hoy me hizo pensar que es una copia de lo que han iniciado los venezolanos. Hemos intentado, les comento, conseguir un expositor venezolano en este evento, pero lamentablemente no lo hemos conseguido, será para la próxima vez. Y por último, una visión ya más amplia, y termino entonces concreto a lo de la señora Edipcia. ¿Cómo es que un país que ha recuperado la democracia y que tenía instituciones que estaban funcionando haya caído en un estadio totalitario peor que el que tenía en la época, digamos, de cuando recién el sandinismo se apropió del poder? Y por último, lo del doctor Preño, que por haber sido una reflexión más amplia y no tan acotada a la realidad autoritaria de nuestros países del Caribe, de la zona del Caribe, me ha dejado pensando y preocupado que el pluralismo que implica la democracia se tienda a convertir las distintas maneras de pensar y los distintos intereses a un corporativismo. Es decir, que cada uno procura imponer sus intereses y puso ejemplos como risueños, ¿no? Que los que son veganos van al Congreso a querer que todos seamos veganos. Por decir un ejemplo, entonces, es que debemos pensar que nunca la democracia plural, que implica pluralidad pero diálogo, será posible porque los intereses que deberían dialogar y buscar un punto medio de convivencia implicarán la ventaja para una facción generalmente de tipo económica. Son mis tres inquietudes que me han quedado y me encantaría si pudieran hacer algún comentario para mejorar, digamos, mi percepción. Bien, vamos a proceder de la siguiente forma. Primero que nada, le vamos a dar la palabra a Librado para que pueda hacer contestación a Edipcia y a Joaxis, y después vamos a pasar a la parte de Gonzalo para que puedan contestar la pregunta de él. ¿Sí? Librado, tenés el micrófono muteado. Hola, sí. Bueno, pues respondiendo a la reacción que tuvo Edipcia, que me parece, es verdad, porque cada persona que vive en un régimen no democrático tiene sus propios pesares, sus propios sufrimientos, y la nueva democracia la afecta de diferentes maneras. Pero a mí lo que me pasó fue que yo me encasquillé un poco en el concepto de Wang Lin y Alfred Stepan, pero que bueno, recuerdo que clasificó los regímenes no democráticos en 4 tipos: totalitario, posttotalitario, sultanístico y autoritario. Y autoritario.
Yo hasta este momento pensaba que en Nicaragua hay un régimen autoritario porque no había avanzado lo suficiente, como explica ella, y que yo pensé que quedaban caricaturas de partidos políticos, pero quedaban, aunque los primeros dirigentes máximos se han ido para el exilio, etcétera, porque quedaba algo allí que en comparación con Cuba, que no existe absolutamente nada, es un paso de avance. Entonces, me traicionó eso. Así que nada, pero bueno, creo que ella tiene el legítimo derecho de reaccionar con indignación porque ellos están siendo víctimas de un repertorio amplísimo de métodos represivos que tienen a los nicaragüenses contra la pared. La otra cosa es con respecto a la convocatoria que hizo Gonzalo, el concepto más sucinto de democracia es: la democracia es una construcción permanente. Quiere decir que siempre la democracia, aun cuando pueda parecer que esté feneciendo, que sus instituciones se están debilitando, siempre abre la posibilidad para que las nuevas generaciones den su impronta, entren en la vida pública del país, se creen nuevas corrientes, se revitalice constantemente la democracia. Ella tiende a envejecer y al mismo tiempo tiene la capacidad, una palabra que se usa mucho actualmente, resiliencia. Yo espero que eso pase en América Latina porque los 3 casos más emblemáticos de no democracia en el continente son los que hemos hablado, Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también hay algunas democracias que están siendo un tanto defectuosas en algunos otros lugares. Pero pienso, yo apuesto siempre por la libertad, creo en el ser humano, creo que ese movimiento revitalizador se vale, sobre todo cuando hagamos que desaparezcan del escenario nacional estas democracias. Creo que va a surgir un resurgir como el ave fénix en América de la democracia, y siempre creo que el futuro siempre va a ser mejor que el pasado. Es lo que quería decirle. Gracias. Bueno, y también la otra cosa, porque y también bueno, la democracia siempre es un conjunto de reglas y procedimientos para lidiar con el conflicto. Hay regímenes que van desde parlamentaristas, ustedes lo saben sobradamente, yo, por supuesto, y mucho mejor que yo posiblemente. Yo realmente no soy un intelectual, yo soy un luchador cívico. Obviamente he leído algo, tuve muchos años preso, tuve la oportunidad de leer. Como esto es una guerra, una lucha de ideas, hace falta leer, tener conocimiento, pero yo no soy propiamente un intelectual, aunque me publicaron un libro recientemente. Pero lo que soy es un luchador cívico, y ustedes conocen más eso que yo, pero sí, pero creo que el concepto es un conjunto de reglas y procedimientos para lidiar con el conflicto. Existen regímenes parlamentarios, presidencialistas, secretarios, el tamaño del Estado con respecto al Producto Interno Bruto puede ser mayor, puede ser menor, las prestaciones sociales, entran a jugar muchísimas cuestiones que dan un amplísimo abanico de posibilidades de implementación democrática. Y eso no ha parado ahí, porque ahora con las nuevas tecnologías, con las tecnologías digitales, ahora creo que pone en posición a los ciudadanos, en el caso donde hay ciudadanos, en Cuba no hay ciudadanos, lo que hay son súbditos, pero bueno, los súbditos estamos usando las redes sociales como una herramienta de la libertad. Ponga a los ciudadanos en mayor capacidad de poder participar directamente o a través de sus representantes, a través de estos medios, de estas redes sociales, porque las redes sociales e Internet obviamente ha aumentado considerablemente la democratización de la sociedad, no solamente en lo político, sino en lo económico, en lo social, etc. Bueno, muchas gracias y dejo para que otros puedan hablar. Bien, voy a hacer... Gracias. Voy a hacer una breve acotación sobre puntualmente la última parte de lo que planteó Librado respecto del tema de las redes sociales. Desde una postura más personalista mía, considero que el tema de las redes sociales ha tenido inferencias sobre 2 tipos de cuestiones. Uno, que el tipo de material y de contenido haga que la democracia hoy por hoy sea de peor calidad, ya que en realidad lo que se terminan debatiendo son ideas de otras personas y hacen que muchas veces ideas que no están buenas, lejos de contribuir con la libertad de expresión, sirvan para generar fanatismo por uno o por otro lado. Esto llevándolo a cuestiones tanto de cuestiones políticas como de cuestiones futbolísticas, por poner un ejemplo así burdo, y también a cuestiones religiosas en muchos casos, que llevan a
tiende a generar que este tipo de totalitarismos que antes eran ideas que por ahí tardaban en desarrollarse, se desarrollen más rápido. Bien, bueno, en el caso nuestro de Argentina, bien la democracia está planteada quizás en una situación donde no se encuentra tan amenazada como en los casos en los que ustedes nos están compartiendo. Sí ha habido muchas tensiones respecto de esto durante los últimos gobiernos e incluso con el presente gobierno que nosotros tenemos, indistintamente de la simpatía que se pueda llegar a tener o no, sí sobre cuestiones de cómo se manejaron las elecciones, bien, y de que bueno, también ejemplos como el caso de Estados Unidos, que las elecciones muchas veces se pueden llegar a terminar ganando por medio de publicidades que manejan los grandes grupos, ¿bien? Pero bueno, sacando esa mera opinión y observación, me parece que la que tenía que pasar el micrófono era a Joaxis, para que contestaras a Gonzalo. Bueno, pensé que Jorge estaba primero. Tiene algo que agregar, señora Joaxis. Yo les preguntaba a los cubanos presentes, ¿cómo es que desaparecidos los Castro no haya habido algo de relevo, ¿no? Es que yo no parece creo estar peor, por lo menos las cosas que yo le escucho a mi amigo Núñez a veces, es como que en los últimos tiempos de Raúl no se estaba tan mal como ahora. Sí, es que yo no creo que los Castro hayan desaparecido. Ellos están todavía en el poder, son quienes realmente están detrás de toda la maquinaria de poder en Cuba. Lo que se llama presidente, que realmente, como decimos los cubanos, es un puesto a dedo. Miguel Díaz-Canel no es más que un títere, una especie de muñeco, de toy, con el que ellos juegan, o por decirlo de algún modo, es la cara que le quiere desde el inicio mostrar al mundo que hay una cara diferente a la de los Castro en el poder, aunque eso no es real. Son ellos los que están detrás del poder. Es Castro, es Raúl Castro, es su hijo Alejandro Castro, es toda esa clase castrista, por decirlo de algún modo, la que está realmente achantada todavía en el poder en Cuba. Y obviamente cambio en el poder no hay. Ahora, ¿por qué estamos peor? Bueno, porque han pasado muchas circunstancias. El contexto que se vive en Cuba actualmente es el contexto que se heredó del tiempo de pandemia, que fue muy difícil. Cuba se cerró completamente, nadie entraba, nadie salía. Luego también estuvieron, de alguna manera, durante el periodo de gobierno de Donald Trump, pues todas las medidas que Trump adoptó para cerrarle al régimen el flujo de entrada de dinero, ¿no? Y pues por supuesto eso ha traído como consecuencia que lo que se está viviendo en el país ahora mismo es la miseria total. O sea, nunca antes se había visto algo similar, porque incluso en la década del 90, durante el periodo especial, que fue una época bastante crítica, no se llegó a vivir al extremo de miseria, de pobreza que se está viviendo actualmente en Cuba, y creo que de eso tanto Jorge como Librado pueden hablar mejor que yo, porque ellos están viviendo esa realidad que es bien cruda y bien difícil. Pero lo cierto es que el castrismo no ha dejado el poder, eso no es real, el castrismo está ahí todavía, son ellos realmente los que gobiernan Cuba, y espero que mis compatriotas, creo, están de acuerdo conmigo, porque es así. Así que no creo que la culpa no puede caer solamente en las manos de Díaz-Canel. Si alguna culpa tiene Miguel Díaz-Canel, es precisamente prestarse para servir en el juego del castrismo y para servir de juguete del castrismo, ¿no? Para dar la cara precisamente del castrismo. Pero el poder no está en las manos del poder, está en las manos del castrismo. Y lo otro es que al final, lo sabemos, a esa gente lo único que le importa es permanecer en la silla de poder,
Ellos no están interesados para nada en resolver la situación del pueblo ni los problemas del pueblo. Es un sistema decadente que, como sistema decadente, al fin se le han ido acumulando durante los 64 años que tienen en el poder toda esa cantidad de corrupción que han ido acumulando durante todos esos años. Se está haciendo ahora más evidente. Por eso es que todo se está derrumbando en Cuba, se están cayendo la infraestructura, el hambre es cada vez mayor. O sea, indiscutiblemente no es más que en buena medida el acumulado de toda la ineficacia de un sistema que ha vivido parásitos siempre a costa de otros. Durante los primeros años, a costa de la extinta Unión Soviética, posteriormente Venezuela. O sea, nunca han tenido una economía solvente, una economía propia que ellos desarrollen, partiendo además del hecho de que es un sistema donde no hay libertad para producir, no hay libertad para que el pueblo pueda desarrollarse económicamente. Todo, como bien decía Librado, está centralizado porque precisamente es un sistema totalitario donde la dictadura o el Estado, por llamarlo de ese modo, tiene el poder en todas las esferas, en todas las ramas. Y bueno, pues sencillamente eso es lo que estamos viendo ahora, un panorama en el que todo ese acumulado de ineficiencias de 60 años, pero que además se agudizó durante el año de la pandemia y durante todo lo que ha venido después, porque sabemos que durante ese tiempo el mundo entero se vio afectado económicamente. Pues obviamente eso es lo que estamos viendo. Pero les repito, Gonzalo, quien está detrás del poder en Cuba es el castrismo. Muchas gracias. Bien, voy a hacer una pequeña intervención. Vamos a ir cerrando el panel del día de la fecha. Bien, Jorge, me falta darte la palabra a vos, y Librado vas a ser el último en tener la palabra. Los invito a dejar sus datos, tanto el número de teléfono como mail, a los fines de invitarlos a futuras reuniones que estaremos realizando. Nosotros con los datos los pueden dejar dentro de la plantilla de mensajes para estar recibiendo las invitaciones, ¿sí? Jorge. Bien, muchas gracias. Voy a intentar ser breve para ir cerrando, pero quiero primero contar una pequeña anécdota de hoy mismo, algo que me sucedió hoy. Hay una persona que yo conozco que es cercana a mí, es una persona cercana, universitaria, una persona de más de 50 años que ha viajado el mundo, que ha viajado por lo menos, que ha vivido fuera de Cuba. Y esa persona con ese nivel todavía a esta altura dice que no, que Fidel no tiene la culpa y que si él estuviera vivo las cosas estarían mucho mejores. Uno escucha cosas así de una persona con ese nivel y se preocupa por la profundidad, por el calado que ha tenido el adoctrinamiento de una sociedad como esta. Estoy hablando de una persona que inclusive tiene un nivel cultural respetable. Un nivel cultural respetable. Y aún así, a esta altura, yo voy a decir diciendo, si Fidel estuviera vivo, sería diferente. Es algo que es alucinante, porque tampoco se trata de un caso único. He conocido casos similares. Lo otro que voy a decir rápido es sobre la idea misma de la democracia, porque me gustó mucho la intervención del amigo Julio Plata. Me parece muy oportuna. Se ha llevado la democracia últimamente al extremo del consenso. Y el consenso es que lo que un grupo diga se acata. Y los defectos actuales de las democracias, que es una cosa que estoy convencido también que puede superarse, es algo que tristemente en un país como Cuba el sistema político lo manipula y después dice públicamente sí, pero la democracia tiene tales defectos, por tanto no es tan buena. Y es algo, es un hilo muy fino, es una frontera muy delicada, porque uno dice, bueno, el horizonte que debemos proponer es la democracia, aún con todas esas limitaciones, aún con el problema de que cuando se desgaja de la idea de la verdad, de la idea de la justicia, de la idea de la dignidad de la persona humana,
cae en peligros que también están haciendo sufrir a la sociedad moderna, inclusive a una sociedad como la norteamericana, que lo estamos mirando. Y por último, Joelsi deja muy poco que decir. Joelsi hizo un cierre completo sobre la realidad cubana. Sí, Joelsi, lo que estamos sufriendo en estos momentos es las consecuencias de una larga cadena de errores que se remontan a 65 años. Por supuesto que todavía, mientras Raúl existía, mientras Raúl estaba en la presidencia, todavía Venezuela estaba más vigorosa, el madurismo en Venezuela podía ayudar más a Cuba, pero Cuba, el castrocomunismo es un sistema parásito. Es un sistema parásito. Y ya Díaz-Canel, que tiene el rostro del poder, pero que no es el poder, no tiene a una Unión Soviética para pegarse y ya no puede sacarle mucha más sangre a Venezuela. Entonces lo que estamos mirando, efectivamente, lo que dice Joelsi, es el deterioro económico total de un país parásito que ya no tiene a quién pegarse. Eso es lo que estamos sufriendo en Cuba en estos momentos. Y es sumado a esa mezcla fatal de incapacidad de los políticos, de los que tienen poder en Cuba, incapacidad y corrupción. Esa mezcla de esas cosas han destruido, acaban con un país. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Para mí ha sido gratísimo por la presencia y los aportes de todos ustedes. Muchísimas gracias por las personas que se les ocurrió hacer esto. Se lo agradezco infinitamente. Gracias. Gracias. Nicolás, el placer es todo nuestro, Jorge. Sí, profe. Solo una palabra. Además de agradecerles a todos y cada uno por este magnífico ejercicio de oírnos sobre este tema, un pedido que reitero, por ejemplo, a Jesús Moro, que nos deje su correo, teléfono, ya lo hizo Enrique Eduardo, Carlos Gustavo Silva, Joaxis, es para poderles mandar la grabación. Yo querría simplemente, antes de que concluyamos, y en base a una pregunta de las preguntas muy sugerentes que hizo Gonzalo, a Elian, sobre este tan interesante planteo, ¿no? Elian, ¿vos crees que esta, diríamos, deformación del pluralismo devendría en esto que has llamado corporativista? ¿Qué remedio tendría esto, no? Qué pregunta esa, ¿no? Pero yo pensaba y escuchaba con atención lo que se decía. A mí me parece que un problema de agotar la representatividad en el mero interés sectorial es como una manera edulcorada de decir que gana el más fuerte, ¿no? Y ahí yo creo que esta idea de garantizar espacio para todos los planes de vida, no privilegiar ningún modelo de virtud, acaba imponiéndose, y creo yo, intuyo, que tanto el doctor Julio como el doctor Librado dijeron algo que lo deslizaron, y me parece que hay un intento de respuesta a esto que nos plantea el doctor del Barco. Cuando el doctor Librado hablaba de procedimientos y mecanismos, que en última instancia la democracia procedimental nos garantiza eso, y el doctor Julio lo planteó al principio, y con esto creo que podemos empezar a pensar en una salida, que no es otra cosa que volver al principio, ¿no? Tratar de institucionalizar la democracia. Pero cuando el doctor Julio decía que había que cumplir con la ley, tanto gobernantes como gobernados, yo inmediatamente pensaba en el populismo, como que tal vez ha sido ese gran daño, digamos, exacerbado, porque en algún punto, y perdón que voy a utilizar un modismo nuestro, pero nos comimos la curva con la idea de pueblo otra vez.
en esto de pensar que se trata de una categoría natural y no una categoría de análisis. Esto de pensar, a mí la definición, que hay tantas de populismo, pero esto de pensar que puede haber alguien por encima de la ley. Pensar que hay alguien por encima de la ley me parece que le abre la puerta al populismo y desinstitucionaliza la democracia. Una democracia que no está institucionalizada se podrá decir de muchas maneras, y esto corre por mi exclusiva cuenta, no quiero dejar pegados al Instituto Manidem, pero una democracia no institucionalizada es una democracia patotera. Por más que le pongamos el nombre de pueblo detrás, ¿no? Por más que lo edulcoremos diciendo que está el pueblo detrás. Pero es una patota, es una democracia salvaje. Una democracia que impone es un contrasentido, es contraintuitivo, no se puede pensar, porque en última instancia lo que hay que tratar de hacer es la salvaguarda del interés de las minorías. Entonces, retomando esto de los veganos, uno podría decir, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es que llegue un diputado para que la voz de los veganos también se haga escuchar. No, quieren que todos seamos veganos. Y no me las quiero tomar por ese lado. Podemos poner el ejemplo que a ustedes más les guste. Pero quiero decir, no, en lugar de hacer sonar todas las voces en el concierto, queremos que hay que ver quién grita más fuerte. Entonces esa desnaturalización de la democracia, esa que en el fondo me parece que sigue siendo la desinstitucionalización, y yo ahí veo un problema, doctor Del Barco. Ahí me parece que un intento de respuesta sería el fortalecimiento de instituciones, que es lo que marca el éxito generalizado de los países. Cuando uno mira el fracaso de nuestros países, tiene que ver con el desapego institucional. La tragedia de nuestros países económica, política, social, cultural, tiene que ver cuando se renuncia a las reglas de juego, o cuando peor, se las cambia a mitad de camino, o cuando aparece algún iluminado que se cree por encima de la ley, ¿no? Y no puede faltar una metáfora futbolera. Se siente el dueño de la pelota, entonces aparece un Ortega que viene, se lleva la pelota a la casa y no deja jugar a nadie, ¿no? Entonces, se llame Ortega, se llame Castro, o se llame como se quiera poner, pero digo, ahí es donde me parece que es donde la democracia empieza a flaquear. Nuestra democracia no es cualquier democracia, es una democracia republicana, y una democracia republicana supone reglas de juego, y reglas de juego que son parejas para todos, como decía el doctor Julio, pero especialmente para quien está en el poder, porque si hay alguien que se considera por encima de la ley, ese pasaporte al populismo me parece que se paga carísimo en nuestros países, con historias espantosas como la que acaba de relatar en primera persona Jorge Librado y Edipcia, ¿no? Muchísimas gracias, Elian. Esto viene muy solemne, y permítanme una pequeña digresión. Perdón, un segundo. La señora Edipcia ha levantado la mano. Sí, cuando yo hice mis preguntas, había una para ella, no sé si quiere contestarla. No es para que conteste mi pregunta. No, está bien, ya la dejamos hablar, Edipcia, pero simplemente quiero explicarles que el ejemplo inicial que dio Elian de esas particularidades comenzó por los veganos. Y ahí no sé si soy infidente, Elian, pero en una oportunidad, en un congreso universitario en la ciudad de Mar del Plata, la profesora de Derecho Animal de la Universidad Nacional de Buenos Aires le reprochó a Elian que en su familia tienen, me parece, un tambo, ¿no? ¿Era así, Elian? ¿Era un tambo? No, estábamos vinculados a una explotación. Yo estaba vinculado a una explotación ganadera. Entonces, y el gran delito que habría cometido Elian o su familia era privarle el alimento de los terneros para comercializarlo. Y hubo toda una defensa en clave de derecho animal. Era realmente una novela latinoamericana la disertación de esta distinguida profesora especialista en derecho animal.
creo que Elian ha quedado marcado por eso. Yo no me olvido nunca. Perdón por la digresión, pasémosle la palabra a Eripsia que hable de temas más serios. No, gracias, don Ricardo, por contextualizarnos, ¿verdad? Y ahora entender la preferencia por los ejemplos veganos del profesor Elian. Bueno, realmente creo que es sencillo. Lo que nos llevó aquí es la corrupción. Como el expresidente Arnoldo Alemán, a partir de un fenómeno natural en Nicaragua, el huracán Mitch, se apropió de una serie de recursos que le permitió a Daniel Ortega, un político con una larga trayectoria, y nosotros decimos con un colmillo bien afilado, de recuperar toda la evidencia para ponerlo contra la pared y obligarlo a negociar la división de los poderes, a repartirse el poder, y en un momento específico creo que tuvo la capacidad de cálculo para darse cuenta de que Arnoldo tenía miedo y que podía empujar más y arrinconarlo hasta controlar todos los poderes del Estado y desmantelar todos los pesos y contrapesos. En un principio, Alemán pensó que podía negociar con él y que Ortega iba a cumplir el acuerdo, pero lo que Ortega hizo fue acumular poder hasta sentir que podía pasar de Arnoldo Alemán, podía ya no considerar útil a Arnoldo Alemán, y así lo hizo. Pactó con personas utilizando además distintos mecanismos, ¿verdad?, de prebendas. Aquí es importante señalar que el régimen de Ortega no se pudo configurar si no hubiese tenido la cooperación petrolera venezolana, que le permitió tener todos los recursos para configurarse como un poder económico también suficiente para cambiar también la relación con el bloque económico del país, hasta ser aceptado, ser permitido que ingresara a ese bloque económico, hasta que llegó un momento que el acuerdo entre Daniel Ortega y los bloques económicos llegó a ser de rango constitucional. La legislación del país, los acuerdos del país empezaron a tomarse entre Ortega y los más ricos de Nicaragua, que son 7 personajes que tienen su origen y arraigo en la colonia nicaragüense, y que despreciaron al Parlamento, despreciaron a la representación parlamentaria y a las representaciones partidarias, y llegaron a señalar de que era más fácil negociar con Ortega y ponerse de acuerdo con Ortega que seguir los mecanismos de la democracia. Al final Ortega también pasó de ellos y se convirtió en un poder económico superior a ellos, y con un poder de esta magnitud, no solamente político y económico, pues sencillamente decidió que podía ser amo y señor, y que todos los nicaragüenses íbamos a ser sus subordinados y que no teníamos nada que decir más que obedecer. Muchas gracias. Ahora entiendo algunos aspectos, porque yo me encontré con Ortega tirano. Lo había sido antes, pero en un equipo. Pero claro, ahora y era tirano pobre. Sin doctrina. La doctrina es el poder por el poder. Y era un tirano pobre. Este es un tirano rico, que sin la cooperación petrolera venezolana no se puede explicar esta dictadura. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Visto la hora, que ya es momento de que muchos de ustedes tengan que cenar, vamos a dar por finalizado la actividad del día de la fecha. Les agradecemos muchísimo a todos su participación. Espero que le haya sido un evento ameno y que se hayan enriquecido con el mismo. Les agradezco mucho y los espero la próxima vez. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches desde España. Un beso. Gracias por todo. Muchas gracias. Todos van a recibir
en su WhatsApp o correo esta reunión y luego se sube a YouTube. Muchas gracias. Un saludo afectuoso, profesor Pérez. Otro saludo para vosotros. Gracias.